Cordial saludo. A continuación, nuestro grupo de trabajo, conformado por Astrid Muñoz, Diana Vallejo y quien les habla, Andrés Garzón, maestrantes de la Corporación Universitaria de Iberoamericana, vamos a exponer la línea del tiempo enfocada en la inclusión en la educación para las víctimas del conflicto armado desde el año 2011 hasta el año 2021. Para entender este proceso, primero debemos hablar de la base legal que lo sustenta, la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que nació en 2011 y fue la primera en Colombia en reconocer formalmente a las víctimas del conflicto y en crear una política de reparación integral, creando una serie de instituciones y políticas para repararlas, conservar sus memorias sobre el conflicto armado y evitar que se repitan las atrocidades que sufrieron. En ese momento se dijo que era una de las apuestas más ambiciosas y respetuosas de los derechos de las víctimas que se habían visto en el mundo, pues su objetivo era reparar de manera integral y en un plazo de 10 años a más de 3 millones de personas. Esta ley se convirtió en la base para la política pública de atención a las víctimas, estableciendo la obligación del Estado de garantizar el acceso a la educación en todos los niveles. Esta obligación se basa en el principio de la reparación integral, donde la educación se reconoce no solo como un derecho fundamental, sino también como una medida para reparar los daños sufridos y garantizar la no repetición de la violencia. La Ley 1448 y sus normativas asociadas establecen obligaciones concretas para el Estado en materia de educación, como por ejemplo, garantía de acceso, permanencia y calidad. El Estado debe asegurarse que las víctimas del conflicto tengan acceso a la educación en todos los niveles, preescolar, básica, media y superior, sin barreras administrativas, económicas o geográficas. Esto incluye la gratuidad en la educación pública y la implementación de programas de apoyo para que los estudiantes permanezcan y se gradúen. Dentro de esa normativa también están secciones y prioridades de la administración. La ley obliga a las instituciones educativas a otorgar secciones de costos académicos a las víctimas. Además, se establecen procesos de selección, admisión y matrículas preferenciales para esta población, especialmente para la educación superior. En las normativas también se habla del Fondo de Educación Superior para Víctimas. El Estado creó un fondo especial administrado por el ICETEX para otorgar créditos 100% condonables para estudios de pregrado. Este fondo cubre el valor de la matrícula y un subsidio de sostenimiento semestral para los beneficiarios. Ahora vamos a hablar paso a paso a ver cómo se dieron estas normas desde el año 2011 hasta el año 2021. En el 2011, con la creación de la Ley 1448, define y reconoce a las víctimas y crea el Registro Único de Víctimas. Su propósito fundamental es identificar a las personas que han sufrido un daño en marco del conflicto armado interno y que por lo tanto tienen derecho a la atención, asistencia y reparación integral por parte del Estado, incluyendo la educación en todos los niveles. El 20 de diciembre de 2011 se expide el decreto 4800, reglamentada en la Ley de Víctimas y especifica las medidas de atención y reparación, incluyendo la educación. Este decreto detalla cómo las instituciones educativas deben facilitar el acceso y garantizar la permanencia de los estudiantes afectados por el conflicto. En el año 2013 se crea el Fondo de Educación Superior para Víctimas. El Ministerio de Educación Nacional, ICETEX y la Unidad para las Víctimas constituyen el Convenio de Cooperación 389 con el fin de materializar lo ordenado en la ley, y se crea el Fondo de Reparación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior para víctimas del conflicto armado en Colombia. Para el año 2014, el Fondo de Educación Superior para Víctimas se adhieren la Secretaría de Educación Distrital y la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Ciudad de Bogotá.
Este fondo ofrece créditos 100% condonables para adelantar programas en los niveles técnico, tecnológico y profesional. El decreto 1953 del 7 de octubre de 2014 crea el Sistema Integral de la Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición. Aunque no es exclusivamente educativo, sus componentes de reparación y no repetición fortalecen el marco para la inclusión educativa, promoviendo la construcción de paz desde las aulas. El 24 de noviembre de 2016 se firma el acuerdo final para la terminación de conflicto y la construcción de paz estable y duradera. El acuerdo de paz firmado por las FARC-EP incluye un enfoque de educación para la paz y la reconciliación del punto 1 del acuerdo, relacionado con la reforma rural integral. Subraya la necesidad de garantizar una educación de calidad en las zonas rurales más afectadas por la violencia. El Plan Nacional de Educación Rural, emitido el 17 de julio de 2018, el Ministerio de Educación Nacional sigue promoviendo la inclusión de diversas poblaciones, incluidas las víctimas, a través de directrices que fomentan la flexibilidad académica y la formación docente en atención a la diversidad. Se fortalecen las estrategias de educación rural con el objetivo de cerrar las brechas históricas que han afectado a las comunidades más golpeadas por la violencia. El 25 de mayo de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, contempla la educación como un pilar fundamental para la equidad y la construcción de paz. Se diseñan programas específicos como la Generación E, que, aunque no es exclusivo para las víctimas, brindan becas y apoyos financieros a estudiantes de acceso de escasos recursos, muchos de los cuales provienen de las zonas afectadas por la violencia y el conflicto armado en Colombia. El decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019 facilita el acceso a la educación superior para las víctimas, simplificando trámites y estableciendo medidas de apoyo económico. Este decreto es clave para la continuidad educativa, asegurando que los afectados por el conflicto no se queden sin oportunidades de formación superior. El 8 de enero del 2021 se promulga la Ley 2078 del 2021 que prorroga la vigencia de la Ley 1448 del 2011 y sus decretos reglamentarios por 10 años más, hasta el 2031. Esta ley garantiza la continuidad de la política de atención y reparación de las víctimas. Se puede concluir que la línea del tiempo muestra un proceso legislativo y político consciente, donde la educación ha sido reconocida como un pilar fundamental de la reparación a las víctimas del conflicto armado. Desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011, el Estado colombiano ha avanzado en la creación de un marco normativo sólido para garantizar que la educación no solo sea un derecho, sino también una herramienta para reconstruir los proyectos de vida truncados por la violencia. Esta política se enfoca en tres aspectos claves: acceso, permanencia y financiamiento. A pesar de los desafíos, la próloga de la Ley 2021 muestra el compromiso de continuar ese camino, lo que es vital para la construcción de una paz estable y duradera, donde la educación se convierte en un motor de la inclusión, reconciliación y desarrollo para toda la sociedad.